Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 12, por favor, en su Biblia. Hebreos capítulo 12. Empezamos en el versículo 15, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 15. La Biblia dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El libro a los Hebreos está estructurado a lo largo de 5 advertencias solemnes. Capítulo 2, la primera de ellas. Capítulo 3, la segunda. Capítulo 5, la tercera. La cuarta en Hebreos 10. Y la quinta empieza aquí. La quinta advertencia, que se va a extender hasta el final del capítulo, hasta el versículo 29. El autor a los Hebreos incluye estas advertencias para que los creyentes judíos, los creyentes hebreos, tomen mucho cuidado, presten atención a las cosas que deben ser cambiadas en la vida de ellos. Mirad bien, es una advertencia solemne donde nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de comprender lo que Dios nos está diciendo y no caigamos en el mismo problema y la misma dificultad en la que se encontraban estos creyentes. El primer concepto que el autor a los Hebreos da a través de esta advertencia es no alcanzar la gracia de Dios. Y nosotros debemos entender lo que significa no alcanzar la gracia de Dios. Para comprender lo que esto significa, debemos darnos cuenta que las palabras están dirigidas a creyentes. No está hablando a incrédulos. No está hablando a personas que no conocen del Señor y ellos son los que no llegan a alcanzar la gracia de Dios y por ende van a terminar en una eternidad separados de Dios. No habla de eso. Y lo que nos ayuda a nosotros es poder hacer un estudio completo de lo que significa la gracia de Dios y vamos a darnos cuenta que lo que es el concepto que es usual en nosotros, lo que sabemos de memoria, es hablar de la gracia de Dios en torno a la salvación. Y allí en la siguiente diapositiva usted tiene un versículo súper conocido donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Para el incrédulo, no alcanzar la gracia de Dios significa que no se salva, que termina una eternidad lejos de Dios. La salvación es por gracia, es un regalo no merecido, es un regalo destinado al delincuente, al pecador, al que no se merece. Ese regalo se lo obtiene a través de la fe. La fe no es el aporte humano para creer en el Evangelio, porque nosotros no poseemos la fe bíblica. El autor y consumador de la fe es Jesucristo, y Él nos da esa fe cuando nosotros escuchamos el Evangelio, y al darnos la fe, esa característica nos permite creer en Cristo y ser salvos. Nosotros no aportamos nada a la salvación. La gracia de Dios, la fe, no es de nosotros, es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios tiene que ver con esto, con la salvación de una persona incrédula que requiere esa gracia para poder ser salvos. Esta parte de la gracia es bastante familiar para nosotros, es bastante conocida. Pero es una cara de una moneda que tiene dos caras. La otra cara es la gracia de Dios, que puede ser recibida por aquel que ya es creyente, por aquel que es salvo. Y nosotros podemos ver esto en el siguiente pasaje, allí en 2 Corintios, verso 12. Hablando Pablo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. El apóstol Pablo recibió el privilegio de ser la persona que más iba a escribir de la Biblia. Las cartas de Pablo son varias, muchas, es el escritor que más ha escrito. Y para que eso no le haga orgulloso, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofetee, para que no se enaltezca sobremanera, para que no se enorgullezca. Y la Biblia no define cuál es el aguijón. Hay varias hipótesis, pero la Biblia no define cuál es el aguijón. Aparentemente es una enfermedad, algo que le imposibilitaba parcialmente. Y lo que Pablo hace es orar. Y el texto dice, respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite. Sígueme. Lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo ora para que ese aguijón en la carne sea quitado de él, y Dios le dice: no. Dios siempre va a contestar las oraciones nuestras, dándolo lo mejor, dando lo que Él cree que es mejor para nosotros. Y en este caso, Dios le dice a Pablo: no, no te voy a quitar el aguijón, pero mi gracia te va a bastar. Mi gracia va a ser suficiente. Tú, como creyente, vas a tener acceso a mi gracia, para que esa gracia te ayude en medio de tu debilidad.
Y Pablo entiende que no va a ser quitado el aguijón y más bien debe apropiarse de la gracia de Dios. Y él llega a entender esto y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tú y yo, creyentes en Cristo, necesitábamos la gracia de Dios para ser salvos. Pero ya que somos salvos, necesitamos la gracia de Dios cada día para poder vivir como a Dios le agrada. La vida cristiana no es un asunto de tratar de cumplir las cosas que Dios nos pide en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. La vida cristiana consiste en depender cada día del Señor para que a través de su gracia, del favor no merecido, el creyente, el que ya es salvo, cada día se apropie de esa gracia y pueda vivir una vida santa y pueda correr la carrera cristiana y pueda glorificar a Dios. Cuando el autor a los Hebreos en capítulo 12, verso 15 dice: no dejen de alcanzar la gracia de Dios, no está hablando de salvación para sus oyentes, porque sus oyentes ya son salvos. Estos creyentes salvos necesitan la gracia de Dios no para ser salvos, porque ya lo son. Necesitan la gracia de Dios, el poder de Dios para vivir su vida cristiana como a Dios le agrada. La vida de santidad en el creyente no es un asunto de lo que nosotros podemos hacer, de nuestra capacidad. Es un asunto de apropiarnos de la gracia de Dios para así vivir una vida distinta, una vida diferente. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes el tema de la gracia de Dios de manera completa? Necesito la gracia de Dios para ser salvo, pero ya que soy salvo, necesito la gracia de Dios cada día para, aún en medio de mis debilidades, poder vivir una vida santa, una vida perfecta, correr la carrera cristiana, vivir como a Él le agrada y le glorifica. Y de esa parte de la gracia está hablando el escritor a estos creyentes hebreos. ¿Tu vida cristiana está siendo vivida en tu fuerza o en la fuerza de Dios? Hay una gran diferencia. Nosotros no llegamos muy lejos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos controla y nos hace actuar de manera incorrecta, de manera inapropiada. Y si vamos a correr la carrera cristiana y vamos a vivir como debemos hacerlo, debemos darnos cuenta que es esencial apropiarnos cada día de la gracia de Dios para vivir esa vida que le glorifica a Él. Estos creyentes, lo aprendimos el domingo anterior, están estancados espiritualmente. Y por eso el escritor en el verso 12 les dice: levanten las manos, levanten las rodillas paralizadas. Necesitan salir de su estancamiento espiritual. Y les advierto que si ustedes siguen viviendo así, mal espiritualmente, van a llegar a dejar de alcanzar la gracia de Dios, es decir, van a vivir sus vidas cristianas en el poder de su fuerza y no van a llegar muy lejos. La vida cristiana no es un asunto de yo puedo. La vida cristiana es un asunto de yo no puedo. Y porque no puedo, necesito el poder
y la gracia de aquel que sí puede y puede vivir una vida perfecta a través de un instrumento imperfecto. Se requiere urgentemente que el creyente se apropie de la gracia de Dios. El autor habla de un efecto que va a experimentar aquel que permanece mal espiritualmente, aquel que permanece en un estancamiento. El verso 15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El efecto en la vida de un creyente que está estancado en su vida espiritual, que está mal con Dios, es que va a convertirse en un creyente que deja de experimentar el gozo en su vida. ¿Te han dicho que eres amargado? La verdad es que ni necesitamos ser creyentes para ser amargados. Los creyentes podemos amargarnos, los incrédulos pueden amargarse, tenemos una capacidad para vivir como amargados, para hablar como amargados, para quejarnos y todo eso. Pero la amargura de la que habla aquí es el resultado directo de no alcanzar la gracia de Dios. Cuando un creyente está viviendo su vida cristiana en su fuerza, un efecto en esa vida es que va a brotar amargura. Y esa amargura que brota va a estorbarle y va a contaminarle. Es interesante que esta palabra amargura, esta palabra griega amargura, aparece en el Antiguo Testamento y tienes la cita en la pantalla. No sea que hay entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Observa cuál es el antecedente. Se apartan de Dios. ¿Qué pasa si se apartan de Dios? Para ir a servir a dioses ajenos de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y la palabra ajenjo es exactamente la palabra amargura que aparece en Hebreos 12:15. Un efecto directo de estar mal espiritualmente. Así es que no es la amargura clásica que aparece en nuestra vida. Se trata de una amargura que es consecuencia directa de estar mal con Dios. Es una consecuencia directa de dejar de alcanzar la gracia de Dios y vivir la vida cristiana, tratar de vivirla en nuestra fuerza, y lo que contamina nuestra vida es amargura que crece, que brota, que contamina a nuestro alrededor y que contamina a la gente que está cerca de nosotros. El creyente que está mal espiritualmente vive una vida miserable, aun cuando tenga una sonrisa en su cara. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo hemos experimentado momentos en nuestra vida cristiana donde estábamos mal, donde estábamos en rebeldía con nuestro Señor. Y podíamos aparentar cualquier cosa, pero en el fondo había ausencia de paz y de gozo. Y tratamos en esa situación de poder llenar eso, llenar esa vida miserable que teníamos, y nos acercábamos a actividades pecaminosas, a actividades contrarias a la palabra de Dios, y nos involucrábamos en el pecado tratando de llenar nuestra vida con eso.
Hacíamos amistad otra vez con gente que ya nos desconectamos, gente que no era provecho para nosotros, gente pecadora, gente que nos llevaba por el camino incorrecto, tratando de llenar una ausencia en nuestra vida. El creyente apartado del Señor vive una vida miserable, amargada, ausencia de gozo, de paz, de bendición. Y es por eso que el creyente necesita decidir salir de su estancamiento espiritual. El autor está tan interesado que sus oyentes comprendan estos conceptos, que empieza a poner ejemplos. Utiliza manzanitas y naranjas para ilustrar esto. Utiliza el ejemplo conocido para ellos, el ejemplo de Esaú. Y va a mostrarnos cómo Esaú tiene dos características propias de aquel que se ha estancado espiritualmente. Verso 16. No sea que haya algún fornicario, primera característica, o profano, segunda característica, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Era un fornicario. El término fornicario tiene múltiples aplicaciones a lo largo de la Biblia. Fornicario es la palabra griega pornos, de donde nosotros tenemos al español nuestra palabra pornografía. El fornicario puede referirse a una persona soltera que mantiene relaciones sexuales. Puede referirse a una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Puede referirse a un hombre que ha caído en prostitución. Puede referirse a una mujer que es lesbiana. O puede referirse a aquel que dedica tiempo a la pornografía. El único pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla algo de este problema sexual en la vida de Esaú es este, escuchen. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Estoy leyendo Génesis 26, 34 y 35 para los que anotan. Este hombre, primogénito, quien por ser el primogénito iba a recibir una doble porción de herencia por parte de su padre, era lo que típicamente se hacía con el primogénito, según Deuteronomio 21:15. Iba a ser el líder espiritual de su familia, y la bendición especial y las promesas especiales de Dios
estaban dadas para aquel que era el primogénito. Y este hombre escoge una mujer pagana para que sea su esposa. Y no satisfecho con eso, escoge una segunda mujer pagana para vivir con dos mujeres paganas que produjeron amargura de espíritu en Isaac su padre y en Rebeca su madre. ¿Observas el desorden sexual en la vida de este hombre? Dos mujeres. Deslealtad es el problema aquí. La Biblia enseña que tú y yo, creyentes, nosotros somos la esposa de Cristo. Cristo es el esposo. Y Dios espera, Jesucristo espera, que nosotros mantengamos una relación exclusiva con Dios. Nosotros como esposa debemos ser exclusivos para nuestro esposo Jesucristo. El problema es que a veces pensamos que no debemos vivir así. Y metemos a otra persona en escena. Y se forma un triángulo pecaminoso, un triángulo de deslealtad con Dios. De boca para afuera decimos, Jesús es el más grande, el más importante. Pero en la práctica Él es un plato de segunda mesa porque hay otra cosa o hay otra persona que ocupa el primer lugar en nuestra vida y eso se llama deslealtad. Somos infieles a Dios cuando hacemos eso. ¿Cómo te sentirías si tu esposa te es infiel? ¿Cómo te sentirías si tu esposo te es infiel? Puede ser que no tengas que pensarlo mucho porque puede ser que estás experimentándolo. Solo el imaginarnos el escenario es horrible, es desleal, rompe el acuerdo, el compromiso, la exclusividad que hicimos con esa persona, con nuestro cónyuge delante de Dios. Es horrible solo pensarlo, mucho más vivirlo. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando tú no eres exclusivo con Él? Cuando hay otras cosas que compiten con tu lealtad, que compiten con ese primer lugar que le pertenece solo a Él. Ten cuidado. Tengamos cuidado cuando tú y yo nos estancamos espiritualmente. Porque el efecto es una vida amargada, una vida miserable. Pero también es una vida desleal con Él.
Porque el creyente apartado no le pone a Dios en primer lugar, aunque de labios para afuera pueda decir que Él es el más importante en su vida. Hay otras cosas importantes. Hay otras metas, otros objetivos, otros proyectos. Dios no es el más importante. Hay otras cosas que debo hacer. Hay otras cosas que debo cumplir. Hay otras personas en mi vida que llegan a ser las que ocupan el primer lugar. Y a eso se llama ser desleal con Dios. Esaú es un tremendo ejemplo de esta deslealtad, pero también es un excelente ejemplo de lo que significa ser un profano. La palabra profano significa alguien que menosprecia a Dios y a las cosas espirituales. Ese es un profano. Este hombre, teniendo la bendición única de ser el primogénito y recibir una doble herencia de su padre, y cuando hablamos de herencia se refiere a la parte física y a la parte espiritual, la mejor tierra y la mejor herencia espiritual estaba dada para él. La bendición especial y exclusiva de Dios era para el primogénito. Él tenía una bendición espiritual tremenda en su vida solamente por ser el primogénito. Y por una sola comida, por un solo plato de lentejas, vendió la primogenitura. Y después no fue él el que recibió la bendición de Dios, sino su hermano. De mala manera, por supuesto, entre un complot con su propia madre, tú sabes la historia. Pero siendo él el primogénito, el que por derecho tenía la bendición, la herencia, las promesas de Dios, valió más un plato de lentejas. ¿Observas el enfoque material de Esaú, quien debía tener un enfoque en las cosas espirituales? Preguntémonos, ¿en qué cosas invertimos nuestro tiempo? ¿En qué cosas invertimos nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones? ¿En qué están invertidos? ¿Dónde gastamos tiempo? Y si nosotros no vemos un claro énfasis en que nosotros estamos invirtiendo todo lo que somos en las cosas espirituales, nos parecemos un poco a Esaú, quien por un plato de comida lo perdió todo. Y cuando quiso recuperarlo y se arrepintió y lloró por lo que había hecho, ya no podía recibir la bendición de su padre, porque su padre le había dado la bendición, sin saberlo, a su hermano. Solo había una bendición para el primogénito y él la perdió por tener un enfoque prioritario en las cosas temporales de esta vida y no enfocarse en las cosas espirituales. Las cosas temporales de esta vida son importantes.
La Biblia lo enseña. Y aunque estamos involucrados en algunas cosas temporales de esta vida, el corazón, lo mejor de nosotros, debe estar enfocado en lo espiritual. ¿Cuáles son tus inversiones espirituales? Haz una lista. Te va a ayudar mucho. Haz una lista para saber, ok, en qué cosas espirituales estoy invirtiendo mi vida. Piensa en tu tiempo, piensa en el dinero, piensa en tu servicio. Esas cosas te van a ayudar a poder determinar si la vida está enfocada en lo espiritual. ¿Hay tiempo para la lectura bíblica? ¿El estudio de su palabra? ¿O estoy tan enfocado en las cosas materiales que no hay tiempo para lo espiritual? ¿Estás dedicando el tiempo para ser fiel a tu iglesia? No, es que no tengo tiempo porque tengo reuniones familiares que salen en día domingo, así es que eso es lo importante. ¿Qué tal tus diezmos? Es que no tengo plata. Estoy endeudado en cosas temporales que he comprado porque necesitaba una televisión más grande para ver el Mundial de Clubes que empieza en una semanita. Así es que invertí en lo temporal, así es que Dios entenderá que espere unos cuantos meses los diezmos. ¿Qué tal tu servicio al Señor? No, es que estamos abriendo nivel 1 en 2 semanas más para ayudar a aquellos que recién empiezan a formar parte del servicio en uno de los 20 ministerios de nuestra iglesia. No hay pretexto, no hay razón cuando alguno quiere servir al Señor. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tus dones, tus talentos? Lo mejor de nosotros debe estar invertido en lo espiritual. Ten cuidado de estar invirtiendo en un plato de lentejas y después quedarte sin nada, porque no priorizaste las cosas espirituales en tu vida. Cuando te apartas de Dios, te conviertes en una persona amargada, que experimenta una vida miserable, ausencia de gozo, de paz, y trata de compensar con actividades y con amistades pecaminosas la falta que le hace ese gozo y esa paz. Es una persona que no tiene problema de ser desleal y no tiene problema de preferir un plato de lentejas y no priorizar las cosas espirituales en su vida. ¿Entiendes por qué era necesaria esta quinta advertencia aquí en el texto? Los creyentes hebreos estaban mal y necesitaban reaccionar y necesitaban que alguien les hable fuerte y les confronte con la palabra, porque se requería que ellos levanten sus manos caídas y sus rodillas paralizadas y dejen sus pretextos y sus argumentos y salgan del estancamiento espiritual y empiecen a vivir como un creyente debe vivir, caminando en ese sendero de santidad que glorifica a Dios.
Sal del estancamiento espiritual. No ganas nada, pierdes mucho. Deja los pretextos y toma decisiones. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos creyentes, quienes al caer en ese estancamiento y envolverse en una vida miserable, una vida ausente, de ausencia de gozo y de paz, de deslealtad y de prioridades mal puestas, nos advierte a nosotros a ser cuidadosos, a no seguir ese ejemplo, a estar alertas ante el peligro, a no apartarnos de ti, al saber lo que ocurre cuando lo hacemos. Ayúdanos a tomar en serio esta quinta advertencia solemne que tú nos haces y ser cuidadosos. Y yo te ruego, Padre, por aquellos creyentes que están aquí, que ya han caído, que están estancados, que se han acostumbrado a vivir así, que no ven nada de malo en su comportamiento actual. Obra en su vida. Haz lo que tengas que hacer para que vuelvan a ti, para que estén bien contigo. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestra propia realidad, Señor. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacer hoy, no dejarlo para mañana, no postergarlo, a hacer hoy un compromiso de vivir en santidad, a salir de este lugar hoy con la decisión de salir de ese estancamiento espiritual. Que hoy sea el día de decisión, Señor. Dejar el pecado, dejar la deslealtad, dejar la pornografía, poner las cosas espirituales en primer lugar. Experimentar tu gozo, tu paz, volver al camino, volver al sendero,
volver a esa vida diferente y abundante que en algún momento experimentamos. Ayúdanos a hacer hoy un compromiso de vivir en santidad. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido